Adiel González Oficial y el canal Cristocéntrico Más. Mensajes, cortometrajes, entrevistas, todo para tu vida espiritual. Suscríbete. Día en esta mañana le habla su amigo y su hermano Adiel González y el canal Cristocéntrico Más para toda la familia. En esta ocasión seguiremos con el capítulo 9 del Apocalipsis, que es una continuación del 8 sobre el juicio de Dios sobre la tierra. Eh, esa, ese capítulo 9 son juicios de Dios sobre la tierra que en realidad usaban simbolismo de la época como caballos y esas cosas que se usaban para la batalla en aquel tiempo, el Imperio Romano y esas cosas usaban eh, vehículos para la batalla como caballos. Muchas cosas como el Imperio Romano perseguía a los cristianos. Después voy a hablar de eso sobre los otros capítulos. Se decían cosas sobre el Imperio Romano, que era un imperio de hierro, el imperio de hierro de la estatua de Nabucodonosor. Eh, el imperio de hierro de la estatua de Nabucodonosor era el imperio romano, que desmenuzaba todo en el mundo. Era un imperio que se expandía por todas partes, en el mundo entero, hasta que viniera la venida de Dios. Después voy a hablar sobre otras cosas que del Imperio Romano salieron muchas tribus, 10 imperios, 10 reyes, incluido lo que es hoy Gran Bretaña en la actualidad. Y esas cosas que voy a hablar después, porque muchas cosas que se escribieron del Apocalipsis eran figurativas al Imperio Romano, eh, que era un imperio que aplastaba y gobernaba en aquella época, para que nosotros entendamos muchas cosas de lo que el Imperio Romano nos dejó, inclusive cosas como el calendario que se usan, usamos nosotros, son cosas espirituales, para el que tenga entendimiento de cosas de la historia del ser humano. Muchos meses del año de nosotros fueron en honor a emperadores romanos. Ejemplo, Nerón, enero, el mes de enero, de Nerón, julio, agosto, y esos meses así. Fueron en honor al calendario juliano que nosotros usamos en la época de hoy, para que entendamos un poco más la palabra de Dios cuando la leamos en la actualidad. Eh, entonces, el capítulo 9 del Apocalipsis nos habla muchas veces de juicio de Dios sobre la tierra y simbolismo de caballos para la batalla. Hoy en día hay armas de guerra como helicópteros y esas cosas que la palabra de Dios puede decirte, puede simbolizar que eso pueden ser helicópteros de combate de guerra hoy en día, que él veía en el futuro, eh, para la batalla, esos reyes, la última guerra de la batalla en helicópteros de guerra tirando misiles y cosas por todas partes. Porque Dios puso en el corazón del hombre la malicia y la maldad para que se destruyeran uno con otro. Eh, entonces, ¿qué te digo? Hermanos, debemos de entender bien cuando el Señor nos habla por medio de simbolismos en la palabra de Dios. El Apocalipsis capítulo 9 nos habla a través de simbolismos y cosas que pueden suceder en un futuro. Dice la palabra que ni aun así el hombre se arrepintió de su maldad. Cuando vio todo destruido por todas partes, ni aun así el hombre, los pocos que quedaban, se arrepentían de su maldad, para que entendamos que la palabra de Dios tiene cumplimiento en algún momento de la historia. Tiene cumplimiento en algún momento de la historia. Lo que pasa es que nosotros como seres humanos muchas veces faltamos a la palabra de Dios, mintiendo y rechazando muchas veces el mensaje de Dios. Dios nos habla a través de visiones y sueños, eh, no de manera personal así, sino que nos habla a través de visiones y sueños y revelaciones y éxtasis que tú tienes.
en tu mente, que te presenta las cosas que pueden suceder en el futuro. Pero hay personas que no creen en nada de eso porque no piensan en Dios. El que cree en Dios y estudia y va a la iglesia, estudia la palabra, tiene que entender que Dios te habla a través de visiones, sueños y revelaciones. No te habla de manera personal, así que tú lo ves hablándote de manera personal. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana para que entendamos el capítulo 9 que habla el Apocalipsis, que Dios hizo juicio sobre la tierra, oscureció el sol y todas esas cosas y mandó plagas, pero así ni aún así el hombre se arrepintió de su maldad en aquel tiempo cuando él vaya a hacer ese juicio sobre la tierra, porque el capítulo 9 es un capítulo de futurístico, de un juicio de Dios en el futuro, que no era para esa época. Ese capítulo él lo escribió para un futuro de cuando sucederían ese juicio sobre la tierra. Cuando Juan lo escribió, ese capítulo es para un futuro de juicio sobre Dios, sobre la tierra, que no se saben cuándo van a ocurrir. Dios le bendiga, Dios le guarde en esta mañana. Dios, su amigo y su hermano, Adiel González, y el canal Cristocéntrico Más. Mire lo que es, hermanos, cuando tú estás en Dios. Mira este pequeño regalo que me hace la iglesia donde yo visito. Avance misionero, con mi esposa Ofelia, mira. Dos corbatas que me mandó una persona de la iglesia. Son tres corbatas ya que me han regalado, la otra, no sé. Me han regalado poloché, me han regalado corbatas. Es decir que la búsqueda de Dios a veces no es en vano. Para una persona como yo, que fue rechazado por muchas personas, es un agrado y un honor del Señor. Dios le bendiga en esta mañana y Dios le guarde. Le habló su amigo y su hermano Adiel González del canal Cristo Céntrico Más para toda la familia.